alveolar incompleto. Yo le tengo que tratar de dar menos frecuencia para que pueda tratar de expirar todas esas CO2. Inicialmente, según el grupo etario, pueden iniciar con 20-15, eso tratando de hacer una relación IE de inspiración y expiración 1,3 o 1,4. Con TIs, con tiempo inspiratorio, que son cortos, con alta velocidad al flujo, una PEP inicial, que puedo colocar una PEP de 0 o una PEP de 2, aquí la doctora Verónica lo mencionó. Eso yendo a controlar la autopip, ¿sí? Como estos pacientes tienen atrapamiento aéreo, manejan su autopip, como vamos a ver un poquito más adelante. Un flujo inspiratorio de 1 a 2 litros kilóminutos, una presión meseta menor a 30 centímetros de agua. Bueno, hablábamos de la hipersuflación dinámica, ¿sí? Estos pacientes tienen hipersuflación dinámica, tienen vaciamiento alveolar incompleto, ¿sí? Yo puedo perpetuar con el respirador que esta hipersuflación dinámica aumente. ¿Cómo puedo perpetuar? Con frecuencias respiratorias altas. TIs prolongado, tiempo expiratorio insuficiente para poder expirar todo el CO2 y con PEP normales o altas. Y eso que me va a llegar a producir barotrauma, deterioro hemodinámico, como le pasó a nuestro paciente, mayor trabajo respiratorio, un incremento del espacio muerto y un retraso en el destete respiratorio. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo de estos pacientes? Nuestro objetivo o estrategia ventilatoria es tener una hipoventilación controlada. Y eso es para tratar de reducir la hipersuflación dinámica, y eso lo voy a hacer, ¿sí? Disminuyendo la frecuencia respiratoria, reduciendo el tiempo inspiratorio, dándole alto flujo CMA y aumentar el tiempo expiratorio. Y eso me va a condicionar a que el paciente, yo puedo tolerar tener una hipercapnia permisiva. ¿Qué es una hipercapnia permisiva? En estos pacientes yo tengo que tolerar tener pH de 7,20, y ahí, como dice ahí, hasta máximo una CO2 menor de 99. Es medio difícil no dejarlo hasta 99, pero eso es lo que avala la literatura. ¿Mm? ¿En qué paciente se contraindica? El paciente que presenta hipertensión pulmonar o patologías cardiovascular severas y requieren que el paciente esté bastante sedado y relajado. ¿Cómo se hace el monitoreo de estos pacientes? Por medio de la gasometría arterial, examen físico, de la prueba de apnea, por las curvas, las presiones y la autopip. Respecto a la prueba de apnea, mucho no lo hacemos, pero ten en cuenta que puede aparecer en cualquier paciente que tenga hipersuflación dinámica y que tenga hipotensión. Es una desconexión de 30 a 40 segundos, se desconecta del respirador. Y la hipotensión se debe a la hipersuflación dinámica durante el tiempo de apnea, el retorno venoso aumenta. Por ende va a aumentar la presión arterial. La conducta es disminuir la frecuencia respiratoria y mejorar la volemia. Siguiente. Estas son las curvas, ¿sí? Esa es una curva de flujo-tiempo en modo volumen. Esta es una curva de flujo en función en tiempo en modo volumen. Aquí tenemos un ciclo respiratorio, ¿sí? Tengo inspiración y expiración, ¿sí? Yo en la fase expirativa, ¿sí? Yo veo que no llega hasta cero. Y esto que no llega hasta cero es atrapamiento aéreo. Y yo veo en la curva de volumen-tiempo que cada ciclo respiratorio el paciente está más atrapado, si yo no manejo muy bien la hipersuflación dinámica. Y en las curvas aquí, ese es muy bonito aquí en las curvas, pero en el respirador se llega a ver, ¿sí? Atrapamiento aéreo o autopip. Bueno, autopip es la presión alveolar final de la aspiración. Es diferente a la programada del respirador y significa hipersuflación dinámica. Si yo
hago la maniobra de autopip, me da una autopip de 6, y yo le pongo al respirador a una PIP de 2, voy a tener una diferencia de 4. Y esa 4 es la que es la hipersuflación dinámica. ¿Sí? Yo, la autopip, generalmente no te lo dan, no te lo dan los respiradores, yo le tengo que hacer una maniobra, yo le tengo que hacer una maniobra en la fase expiratoria, una pausa de 2 a 3 segundos, y me va a salir la autopip. ¿Sí? La autopip que tiene el paciente. Y se va a ver así, como una gradita más en la fase expiratoria. Aquí lo vemos en el respirador. Y la suma de la PEP que le coloco yo al paciente y la autopip es la PEP total que tiene el paciente. Pico presión. Es la máxima presión alcanzada y está generada por el volumen corriente programado. Representa la resistencia al flujo aéreo ofrecido por la vía aérea, la pared torácica y el volumen de gas a medida que ingresa. Generalmente estos pacientes, como están broncoconstruidos, van a manejar presiones muy elevadas. Estas presiones no están correlacionadas con algún tipo de lesión pulmonar, ¿sí? Porque van a manejar bastante presiones elevadas. Lo que sí está correlacionado es la presión plató, ¿sí? La presión plató es la presión que se registra en la vía aérea cuando finaliza la expiración con flujo cero. Esto también generalmente todos los respiradores no te lo muestran en los parámetros. Yo le tengo que hacer también una maniobra en la fase inspiratoria. Yo le tengo que dar una pausa inspiratoria de 2 a 3 segundos y ahí me va a saltar la plató. Y esa es la plató, es lo que me va a generar más complicaciones. Yo tengo que mantener una plató menor a 30 centímetros de agua. Siguiente. Siguiente. Ahí está. No, una menos. Bueno, siguiendo con nuestro caso clínico, luego de las modificaciones realizadas en los parámetros del ventilador, hemodinámicamente estable, ¿sí? Yo le dejo estos parámetros, está controlado por volumen, un volumen tidal de 250, le bajo a la frecuencia respiratoria, está a una frecuencia de 35, se lo bajo a 15, tengo una PEP de 0, con una autoPEP del paciente 6, un tiempo expiratorio de 0,8, con un pico de 35 y una meseta de 18. Yo con esos parámetros respirador tengo una gasometría de control, donde tiene un pH 7,25, 70 de CO2, 90 de PO2, un bicarbonato de 30, saturando 93%. ¿Ustedes harían algo con esa gasometría y con esos parámetros? Tiene una acidosis respiratoria con acidemia. ¿Harían algo? ¿Le aumentarían frecuencia? Pues generalmente es lo primero que vamos a aumentar nosotros, porque 70 de CO2 le entregamos al médico que nos toma el turno y nos dice, está con 70 de CO2. ¿No? En teoría, y la literatura nos avala, ¿sí? Si el paciente está hemodinámicamente estable, ¿sí? No requiere vasoactivos a dosis muy elevada o no está en ascenso, yo puedo decir hipercamia permisiva como lo habíamos mencionado anteriormente, y para no aumentar los parámetros del respirador y no producir más lesión a ese pulmón enfermo, yo puedo decir hipercamia permisiva y no hago nada, espero, y le hago controles a las 6 o 12 horas con nueva gasometría. ¿Siguiente? Pero, ya que no hicimos nada, a las 6 horas nos vuelven a consultar, el paciente está hipóxico, saturando 85, expansión bilateral, con disminución de la entrada de aire en campo derecho, y los parámetros del respirador están, un volumen tidal de 250, se mantiene, una pico de 50, aumentó, teníamos 36 arriba, un tiempo expiratorio de 0,8, una meseta de 18, tiene una meseta una meseta de 19, tiene una meseta de 18 la anterior, frecuencia respiratoria de 15, una FIO de 1, una autoPEP de 10 y una
PEP seteada de 0. ¿Qué hago? ¿Sí? Sí. Le hago una gasometría donde me tiene un pH 712, una CO2 de 90, una PO2 de 55, satura 85 y le solicito la radiografía. Hasta que venga el técnico a hacerle la radiografía, ¿qué hago con este paciente? ¿O qué le pasó? ¿Qué creo que le pasó? ¿Mm? Ah, bueno, si hizo neumotora, ¿qué hago? Lo dreno. ¿Sí? Bueno, dos cosas que pueden pasarle a este paciente. Uno puede ser que se haya obstruido, ¿sí? O primero, si me llega a pasar esto, hay un hemotécnico que se llama DONE. ¿Sí? Yo tengo que ver desplazamiento del tubo, obstrucción, neumotora y fallo del equipo. Primero lo que hago es desconectarlo del equipo, lo bolseo, lo oculto, ¿sí? Veo si está obstruido o tiene neumotora. ¿Sí? Siguiente. Vienen, le hacen la radiografía y no tiene neumotoras. Bueno, a lo que me voy es que por medio del monitoreo de las gráficas yo puedo saber si el paciente tiene neumotora o está obstruido. Si el paciente está obstruido, la presión plató es constante. Como nuestro paciente tenía 17 y 18, se va a mantener, ¿sí? Pero la presión pico, la presión máxima, va a estar muy elevada, ¿sí? En cambio, si el paciente tiene una motora, tanto la plató como la pico se van a elevar. Yo por medio del monitoreo de la gráfica puedo decidir, pero al final vamos a esperar la radiografía, vamos a hacer algo, ¿sí? Pero yo sabiendo por la gráfica puedo ver si tiene una motora o no. Siguiente. Bueno, siguiendo con el caso clínico, la semana de internación, paciente se encuentra mejorado con inotrópico en descenso, dosis bajita, hemodinamicamente estable, en asistencia controlada, que está con volumen control, con un volumen tidal de 180, una PEP de 3, un tiempo inspiratorio de 0,8, una FIO de 0,4, una pico de 20, una meseta de 18. Tengo una gasometría de 738, una CO2 de 50, saturando, una PO2 de 100, saturando 97. Esa es la radiografía, está mejor que las anteriores. ¿Cuál es la conducta que tomaría? ¿Mm? Le hago el winning respiratorio, ¿sí? Estoy preparando para el destete, voy bajando la sedación y lo voy preparando para poder desvincular del respirador. Bueno, el destete o la extubación de estos pacientes es como habíamos mencionado, es el que mejoró clínicamente, ¿sí? La evidencia de expiración completa con adecuado volumen tidal inspiratorio, aunque persista la expiración con sibilancia. Si el paciente está todavía con sibilancia, no es una indicación que siga en el respirador. Mientras pueda expirar completamente y pueda manejar un volumen tidal adecuado, que está en el descenso, ya puedo preparar al paciente para el winning respiratorio y de sedación. No nos olvidemos que ya a estos pacientes hay que ir aumentándole la PEP, ¿sí? Porque teníamos PEP bajita, la PEP normal es de 4 a 6, tendremos que ir bajando para mejorar el disparo del auto-PEP que tienen estos pacientes. ¿Siguiente? ¿Alguna pregunta de asma? No. Vamos. Continuemos con bronquiolitis. Ventilación mecánica en bronquiolitis, definición, es el primero o segundo episodio de la sibilancia asociada a manifestaciones clínicas de infecciones virales en niños menores de 2 años. Es una infección difusa y aguda de las vías aéreas inferiores, expresada clínicamente por obstrucción de vías aéreas pequeñas. Requieren internaciones de menos de 1,5% en los países desarrollados y menos del 3,3% en los países en desarrollo. De este porcentaje, requieren ventilación invasiva y no invasiva un 5 o un 7% de los pacientes. Como ya todos sabemos, el causante de la bronquiolitis, un 50-70% es el virus sincicial respiratorio. Hay dos subtipos, el subtipo A y B. El A es el que causa más hipoxia, con mayor severidad del cuadro, causando bronquiolitis y alveolitis. Y otros virus que causan es el adenovirus, genovirus, influenza, parainfluenza y el metanomevirus.
Y los factores de riesgo para tener bronquiolitis severa son pacientes menores de 6 meses, inmunocomprometidos, cardiopatías congénitas, prematuro, bajo peso al nacer, enfermedades pulmonares crónicas, desnutrición y enfermedad neurológica grave o neuromuscular. La fisiopatología de estos pacientes comienzan 48 a 72 horas antes con un cuadro de vías aéreas superior, se replican en el epitelio nasofaringio y y se extienden hasta el tracto respiratorio inferior. El resultado de esta enfermedad es la combinación de la carga viral, genética del niño y la respuesta inmunológica. Las lesiones producidas por el virus son necrosis, edema del epitelio bronquial con destrucción de las células ciliadas y aumento de la producción de moco, con formaciones de tapones y estrechamiento de la vía aérea. Varios estudios anatomopatológicos muestran que la obstrucción de la vía aérea se debe a acúmulo de resto de las células epiteliales inflamadas por fibrina, moco, edema, fluido, pero no es a la broncoconstricción del músculo liso. Siguiente. Bueno, la fisiopatología de la mecánica pulmonar prácticamente se hace. Nunca la había visto así tan deteriorada. Bueno, se va a comportar como un paciente asmático. Va a tener volumen respiratorio incompleto, va a causar hipersulación también pulmonar dinámica, va a causar hipercapnia. Esta hipercapnia también es tardía, causada por la fatiga muscular, va a causar hipoxemia por alteración en la ventilación, perfusión y el shunt, va a causar atelectasia, producida por la obstrucción completa de la vía aérea, por detritos celulares, mocos y cierre prematuro de la vía aérea, condensación alveolar, alveolitis difusa y un SDRA severo. Esta es la clasificación del TAL, es la más utilizada en los pacientes con bronquiolitis, donde lo clasifica en leve, moderado y severo, donde tiene las 4 variables clínicas: frecuencia respiratoria por edad, sibilancia, cianosis, retracción. Lo clasifica en leve menor a 5, moderado de 6 a 8 y severo mayor a 9. El tratamiento médico es lo que hacemos todos nosotros acá, es elevación de la cabecera, oxígeno humidificado para mantener una saturación mayor de 91. En los lactantes menores de 6 meses la saturación tiene que ser mayor de 94. Aspiración de secreciones antes de cada toma de la leche. Broncodilatadores, la utilización de salbutamol y adrenalina nebulizada no están recomendadas por las guías clínicas. Corticoides, también como habíamos visto en la fisiopatología, tampoco no están recomendados por las guías. Lo que sí está recomendado es las nebulizaciones con hipertónico al 3% para disminuir el edema y tapones moco, fisioterapia respiratoria, hidratación y alimentación. Criterio para internación en UCI es un score de TAL mayor de 7, con una PO2 menor de 60, con una FIO mayor de 60, evolución de la entrada de aire, claudicación respiratoria inminente, compromiso hemodinámico, con hipotensión arterial, convulsiones, apnea, una presión de dióxido de carbono mayor de 58 y con antecedentes de ventilación mecánica similares anteriormente. Bueno, ya lo había explicado la doctora Fabiola. Hay mucha evidencia científica para la utilización de cánula de alto flujo en pacientes con bronquiolitis. Aquí hay varios artículos multicéntricos que avalan como la primera medida para un paciente con bronquiolitis aguda grave que tiene un TAL leve o moderado para la utilización de cánula de alto flujo. Las indicaciones son las mismas que el paciente asmático. Se utiliza primero de 1 a 2 litros por kilo, también una duración no más de 1 hora. Si en 1 hora el paciente está empeora la mecánica respiratoria, tiene deterioro neurológico o está únicamente inestable, yo digo que la cánula de alto flujo no sirvió y tengo que preparar otro tipo de medida. Siguiente. ¿Qué le puedo colocar? Le puedo colocar una BNI, ¿sí? La BNI es prácticamente lo mismo que el asmático. Va a aumentar el volumen corriente, es hacer que baje la frecuencia respiratoria y va a bajar
la PIC intrínseca del paciente, va a disminuir el trabajo respiratorio, por lo que va a disminuir la fatiga muscular, va a aumentar la capacidad residual funcional, disminuyendo el shunt, va a reclutar el pulmón, que lo que va a mejorar es la compliance. El objetivo de nuestra BNI, de estos pacientes, es disminuir el trabajo respiratorio. ¿Cuánto tiempo yo le tengo que colocar la BNI? La BNI se coloca, y yo digo si la BNI funciona o no funciona durante 1 hora. Si yo en 1 hora, yo digo que baja el trabajo respiratorio, disminuyendo la frecuencia respiratoria menos un 30% de lo inicial, una frecuencia cardíaca un 20% de lo inicial, y gasométricamente tiene una PO2 mayor de 60, una CO2 menor de 50, y el paciente satura mayor de 92, con una FIO menor de 0,6, yo digo que mi BNI es exitoso. Así que continúo. Y los criterios de interrupción es una intubación inmediata, ausencia de mejoría clínica o gasométrica a la hora, progresión de la insuficiencia respiratoria, un deterioro del sensorio, necesidad de protección de vía aérea, intolerancia a la BNI, el paciente está hemodinámicamente inestable. Las complicaciones, hay complicaciones mayores, que es retraso más primordial es el retraso de la intubación de la mecánica ventilatoria, el retraso de intubarlo al paciente, hipotensión, aspiración, barotrauma. Los efectos adversos son la úlcera por presión, irritación ocular, claustrofobia, aerofagia y distensión gástrica. Las curvas, ¿sí? El monitoreo es por medio de las curvas también, lo que habíamos mencionado anteriormente, se comporta en los primeros días de la evolución de la bronquiolitis como un obstructivo, y yo voy a tener lo mismo que el paciente asmático. La estrategia inicial de estos pacientes también va a ser como un paciente asmático, que yo puedo colocarle inicialmente volumen control o presión control, bajarle la FIO hasta 0,6. Inicialmente tiene que ser volumen tidal de 8 a 10 por kilo. La frecuencia respiratoria, como estos pacientes son lactantes menores y demás, tengo que ponerle un poco más alta, pero tiene que ser baja para tratar de tener una relación IE de 1 a 3. Dependiendo del autoPEP que tenga el paciente, le tengo que poner PEP de 0 o de 2, una presión meseta menor de 30. Bueno, pasando unos 2 o 3 días del patrón obstructivo, estos pacientes se convierten en patrón restrictivo, y la estrategia pulmonar ya me cambia. A diferencia de colocarle volumen tidal alto, en los patrones restrictivos yo le tengo que colocar volumen tidal bajo, de 6 a 8 mililitros por kilo. La plató tengo que mantener menor a 30, picos menores de 35, una PEP. Aquí al contrario, en vez de no colocarle PEP, voy a ir titulando la PEP para ver cuál es la PEP ideal para nuestro paciente, para mantener una saturación mayor de 90, una FIO menor de 60, un TI, ahora sí le pongo TI prolongado de 0,7 a 1, y una frecuencia respiratoria normales o alta para mantener un pH mayor a 7,20. El objetivo es tener una PO2 mayor a 60, un pH mayor de 7,20, y la utilización de volumen bajo ha mostrado la disminución de la mortalidad en estos pacientes. El efecto de la PIC sobre la saturación: lo positivo es evitar el colapso alveolar, disminuir el shunt, mejorar la capacidad residual funcional, lo que va a mejorar la presión de oxígeno, y lo negativo lo que va a hacer es sobreextender las zonas normales, disminuyendo el gasto cardíaco. Y si no hay efecto con la PEP, otra medida ventilatoria es la ventilación en decúbito prono, que eso va a ser, creo, para la siguiente charla, que lo va a dar la doctora en un síndrome en distrés respiratorio. Excelente exposición, doctor Nay, muy dinámico. Yo creo que todas sus recomendaciones nos van a servir a todos. Podemos aprovechar con las preguntas. No sé si acá los presentes tienen alguna pregunta.